Bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Nehemías. Hemos llegado ya en este momento al capítulo 4 de Nehemías. En este capítulo se va a construir hasta la mitad del muro. Recordemos que Nehemías estaba en Susa, capital de Persia, donde este imperio gobernaba prácticamente gran parte de la región, aún llegaba hasta los límites del sur de Judá, y habían salido ya desde esta nación a la orden de Zorobabel para construir el templo. 42.000 judíos llegaron, construyeron el templo, pero nos encontramos con que Nehemías descubre que la ciudad no estaba amurallada, y las ciudades que no estaban amuralladas estaban desprotegidas. ¿Y por qué no estaba amurallada esta ciudad de Jerusalén? Porque Nabucodonosor había destruido los muros, las puertas, y la ciudad estaba desprotegida. Así que un cierto día parten desde Susa Nehemías y un grupo bastante importante de colaboradores de Nehemías y también de gobernantes y de soldados de protección. Así que saliendo de Susa, desde Persia, llegan a Jerusalén, pero antes pasan por Samaria. Y ya desde que comenzaron a regresar a Jerusalén los judíos desde el exilio, comenzaron a conmocionar al entorno y sobre todo a los samaritanos, porque los samaritanos y judíos no se tratan entre sí, y los samaritanos detestan cuando Dios pone en Jerusalén su mirada, donde pone en su pueblo la prosperidad y el bienestar. Así que cuando Nehemías pasa con la comitiva por Samaria, causa una conmoción en los gobernantes de Samaria, y esto les causó repudio de saber que Dios estaba prosperando a los judíos y de que ahora iban a construir las murallas y se iba a hacer una ciudad fuerte. Por eso cuando Nehemías va pasando, el gobernador Sanbalat y su siervo Tobías comienzan a murmurar y a despreciar a este grupo que viene a Jerusalén para construir los muros. Por eso que encontramos que cuando ellos van pasando por Samaria, Nehemías capítulo 2, versículo 10, nos cuenta de reojo lo que está viendo en Samaria. Dice así Nehemías 2:10: pero oyéndolo Sanbalat horonita, era el intendente el gobernador de Samaria, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Qué increíble que el enemigo nunca desea que la iglesia, en el caso nuestro, que la nación de Israel pueda fortificarse, que pueda crecer y que pueda recibir la bendición de Dios. Así que primero en el gobierno de Samaria comienzan ahí a despreciar esta obra que Dios iba a hacer a través de Nehemías. Cuando llegamos al capítulo 4, dice allí en el versículo 1, Nehemías 4:1, leemos así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Primero comenzó un desprecio personal allí en el gobierno de Samaria, pero ahora que el pueblo está avanzando en la edificación, ya vemos que hay un enojo y un enfurecimiento
y no solo eso, sino que hay escarnio. El escarnio es la burla y el desprecio de la obra que las personas hacen para Dios. Es como decir que lo que nosotros hacemos, la gente se burla, los enemigos de Dios se burlan de nosotros. Y allí dice que no solo se gestó una oposición, una bronca, una murmuración en el gobierno de Samaria, sino que ahora se comenzó a extender y la manifestación se hace pública. Por eso dice el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Qué increíble cuando el mundo se burla como se burlaban del Señor. El Señor Jesucristo vino a hacer una obra maravillosa como jamás hombre alguno podrá hacerla. Hombre, me refiero a la raza humana, ni toda la raza junta podrá hacer la obra que Jesucristo hizo de amor a favor nuestro, y sin embargo se burlaban de Él, lo escupían, lo despreciaban, lo insultaban, lo avergonzaban públicamente. Y no podemos nosotros esperar menos, y no esperemos nunca que la gente que no conoce al Señor pueda aplaudirnos. Pero eso no nos tiene que amedrentar, no nos tiene que hacernos sentir mal, porque nosotros sabemos que estamos luchando con un enemigo poderoso que es Satanás y la tercera parte de los ángeles creados que batallan contra nosotros y utilizan a los familiares, utilizan a personas desconocidas para hacernos la vida imposible, para murmurar de nosotros, para reírse de nosotros. Y tal es así que hasta hacían burla de la nación de Israel. Sobre todo este hombre despreciable que se llamaba Tobías, que era el siervo del gobernador de Samaria. Por eso en el versículo 3 hace chistes riéndose de los israelitas. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Qué increíble, qué desprecio. Es cuando uno a veces recibe el desprecio de algo que ama tanto, porque para un creyente, no sé si te pasa, pero cuando alguien desprecia al Señor o hace algo en contra de la obra del Señor, uno se pone mal. Y todas estas cosas son herramientas que usa el enemigo para irnos derribando las fortalezas, para irnos debilitando de a poquito, y nos va desgajando como se desgaja la cáscara de una naranja para dejarnos al descubierto. Por eso, qué increíble es esto, pero a la vez tenemos que estar atentos que el enemigo, si bien nosotros estamos tratando de agradar al Señor, el enemigo estará tratando de derribarnos y cada vez hará cosas mayores. Primero empezó en la casa del gobernador, ahora lo hace público, ahora se ríen públicamente de la nación de Israel. Y esta burla termina siendo desalentadora, por eso dice allí en el versículo 3 que leíamos, que hacían chistes de ellos. Y yo pienso, como lo hemos recorrido a través de nos contaba Carlos cuando nos hablaba allí de la forma que se edificaron los muros, por lo menos hasta ahora, hasta la mitad, dice que la gente que vino a edificar eran gente que ya tenían sus negocios allí en Susa y habían adquirido sus oficios, así que ellos eran plateros, hacían manualidades tal vez, hacían trabajos que no eran de edificar y de construir, como es una tarea tan dura la de edificar y acarrear los escombros. Y entonces dice que contaba en los capítulos anteriores cómo
las mujeres trabajaban en la obra, los padres, los hijos, los ancianos y toda la familia involucrada en la obra, y qué desaliento habrá sido para ellos este tremendo desprecio. Y entonces allí vemos que seguramente ellos se sintieron desanimados. ¿Y por qué se sentían desanimados? Sobre todo porque habían trabajado muy duramente. Y cuando uno trabaja duro para el Señor, puede ocurrir esto, de que a veces se sienta desanimado cuando están con tanta oposición hacia lo que uno hace. Y allí encontramos a un líder como es Nehemías, que tiene que tomar la responsabilidad de organizar al pueblo, de liderar, porque por eso Dios pone líderes, porque cuando la nación se desanima, cuando la nación se desvía, los líderes reciben de parte de Dios la visión necesaria para organizar a la nación, para que cuando el enemigo batalle contra ella puedan orientarse y no desanimarse y no perder la cordura. Por eso están los líderes. ¿Y qué va a hacer entonces Nehemías para resolver esta situación de desánimo frente a semejante escarnio? Por eso dice el versículo 4, ¿qué es lo que va a hacer Nehemías? ¿Qué harías vos frente a este tema? Dice Nehemías 4:4. Dice que Nehemías dobla sus rodillas y eleva una oración al cielo y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra ti los que edificaban. Qué increíble esta oración. Lo que hace Nehemías es decir: Señor, castiga a estos enemigos que están enfrentándonos y que nos están menospreciando. Y entonces Nehemías acude a algo que en ese momento era legal y que estaba bien lo que él hacía, porque ellos estaban bajo la ley. Así que cuando el enemigo le ofrecía resistencia, ellos decían: Dios, castígalos y véngate de ellos. Y estaba bien porque estaban bajo la ley. Pero nosotros, hermanos, no estamos bajo la ley. Así que no podemos aplicar esta oración a nuestras vidas. Nunca se te ocurra hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros que estamos del otro lado, en el lado de la gracia, en el lado de la consolación, de la misericordia de Dios, tenemos que hacer como Dios nos ha enseñado? Efesios capítulo 4, sin perder Nehemías. Efesios 4, dice el versículo 32. Efesios 4, 32. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nehemías dice: Señor, castígalos. Señor, véngate de ellos. Señor, dales duramente. Pero ellos estaban bajo la ley y Dios no despreciaba esa oración. Pero nosotros no la podemos hacer, hermanos. No podemos hacer eso contra nuestros enemigos, por más mal que nos hayan hecho. Debemos ser misericordiosos, perdonando. ¿Y por qué tengo que ser así? Porque yo era uno de ellos, porque yo estaba del otro lado. Hoy por la gracia estoy de este lado, pero antes estaba del otro lado y yo cajoteaba a Dios mismo. Y entonces Dios un día dice que usó de mi misericordia, fue benigno conmigo y me perdonó. Entonces yo no tengo ningún derecho a actuar de una manera distinta como Dios actuó conmigo con los demás. No puedo pedir esa oración.
Así que nunca lo hagas, hermano. Nunca pidas mal para el que te hace mal. Nunca lo hagas. Porque hay alguien que lo va a hacer. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Un poquito atrás. Romanos 12, 19. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y nosotros que estamos bajo la gracia, tenemos que luchar con este versículo que vamos a leer ahora. Y nunca, nunca te lo olvides. Dice así, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la manera de actuar de nosotros en esta época. No podríamos usar esta oración de Nehemías, aunque tal vez nos gustara, ¿no es cierto? Pero no podemos hacerlo, sino que tenemos que pagar con bien a quien nos hace mal. Y bueno, dice que entonces allí tenemos a Nehemías orando, pero no solo nosotros debemos orar por nuestros enemigos, debemos orar también para que el Señor nos fortalezca y para que lo que se escuchó hoy mientras pedíamos la oración, que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, no lo que nos gustaría. ¿Y qué sería lo que a Dios le gustaría? Como si nosotros estuviéramos allí del lado de la gracia construyendo esos muros y los enemigos comienzan a hacernos escarnio, a reírse de nosotros, a burlarse, y nosotros estamos bajo la gracia. Oraríamos por nuestros enemigos. Y luego, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Dice así, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, segunda Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Vamos punto a punto. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Para predicar la palabra, es decir, no es solo hablar del Evangelio, de las buenas noticias, es enseñar la palabra. Pero como decía nuestra hermana Marcela, pero si yo no estudio la palabra, ¿qué palabra voy a enseñar? Si yo no paso tiempo con la palabra, ¿qué le puedo dar a aquel que necesita la palabra? Entonces le decía, tu tarea es predicar la palabra. Luego decía que instes a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces queremos hablarle a las personas de Cristo y no todos reciben esa bendición del mensaje que uno transmite. Y entonces dice a tiempo y fuera de tiempo. Es como un manantial de aguas cristalinas que son bebibles, y ese manantial corre y uno se baja y toma, otro allá al kilómetro toma otro poco, pero el manantial siempre tiene la misma fuerza, por más que sean pocos los que toman. Por lo tanto, que instes a tiempo y fuera de tiempo, sin importar cuántos beberán del agua de la vida. Luego le dice, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Redarguir o redarguye quiere decir que cuando alguien está equivocado,
yo tengo que saber cómo mostrarle su error. Pero la única forma de hacerlo es a través de mostrarle la verdad, que es la palabra de Dios. Si yo no la conozco, no puedo redarguir. Así que esto no lo podría hacer si no conozco la palabra. Porque redarguir es convencer de pecado o convencer de un error al otro. Pero dice, redarguir tiene este punto, que debo redarguir o convencer con argumentos sólidos. No con cualquier argumento o palabrería, con la palabra de Dios. Luego dice, reprende. Muchas veces aquellos que andan desordenadamente o que andan ociosos en la obra del Señor necesitan una reprensión, o aquel que está en falta con Dios, con la iglesia, necesita una reprensión. Pero la reprensión siempre va a estar acompañada de lo que sigue. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar es consolar. Muchas veces hay que reprender, o habrá que consolar muchas veces, pero siempre dice que tenemos que hacerlo con paciencia y doctrina. Vuelve a la palabra. Siempre la palabra es el nivel. La palabra, sin palabra no se puede hacer estas tareas. No se puede predicar, no se puede instar, no se puede redarguir, no se puede reprender, no se puede exhortar. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios es como una espada que por momento provocará una herida. Esa herida es necesaria para que uno pueda volver al Señor. Y por momentos vendrá la consolación, donde la misma palabra será usada como un bálsamo para calmar esa herida. Y entonces, una vez sellada, ese hermano o esa hermana volverá a la normalidad. La palabra de Dios es una fuente de agua dulce, alegra el corazón, alimenta el alma, pero a veces es amarga, porque nos hiere y nos reprende cuando estamos andando en nuestros caminos, desviados de los caminos del Señor. Así que tenemos aquí la oración de Nehemías, y como siempre lo decimos, no basta solamente con orar. Está bien orar, es bárbaro, pero qué triste es cuando un cristiano usa la oración como una excusa de decir, bueno, sí, te escuché, voy a orar por vos, y me voy a mi casa y como si nada. Yo tengo que, como lo he comentado en otro momento, cuando yo oro por una persona tengo que saber qué puedo hacer o cómo Dios me puede usar para que esa oración sea efectiva, aunque sea una mínima aporte que yo pueda hacer. Por eso me entristece a veces cuando en los grupos oremos por tal persona, y a veces yo digo, esa persona seguirá en el quirófano, esa persona se habrá sanado, o esa persona habrá partido, y capaz que estoy orando y no sé, pero la persona debemos orar y actuar, y eso es lo que hizo Nehemías. Después de la oración, dice allí versículo 6, después que él oró, dice versículo 6 de Nehemías 4, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Orar y actuar, orar y actuar. Qué bueno. Dice el versículo 7 y 8, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ¿se dan cuenta que cada vez se van sumando más opositores? Cuanto más trabajemos en la obra del Señor, más grande será la oposición. Pero Nehemías seguía adelante. Nehemías decía, trabajemos, y el pueblo se animó y trabajó. Y entonces leemos acá en el 7, pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, son ciudades ahora, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolizaron mucho,
y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Qué tremendo. Allí no solo era una oposición, no solo era un murmullo en la casa de gobierno, no solo era un murmullo entre los capitanes del ejército, no solo era un murmullo en las ciudades, sino que ahora se habían propuesto ir a Jerusalén y matar a estos judíos y volver a derribar los muros. Y entonces cuando Nehemías se entera, el líder, ¿qué iba a hacer? Y volvía a hacer lo mismo. Tenía que orar, tenía que hablar con el comandante en jefe. Por eso dice el versículo 9, entonces dice el 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Qué increíble. Cuando Jesús estaba pasando la noche más agónica de su vida y estaba allí en el Getsemaní y les comentó a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, y les dijo, velad conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. Qué bueno es estar atentos y estar de guardias. Cuando nosotros bajamos la guardia, el enemigo puede entrar fácilmente. Así que no olvidemos, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, cuando ellos entendieron que el enemigo venía como un ejército, o por lo menos que habían planeado venir a atacarlos, ¿qué hizo el pueblo que construía? Inmediatamente tiró las herramientas, se abrazaron unos a otros y dijeron, nos van a matar, vamos a morir todos. Y entonces dice allí, versículo 10, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El ejemplo que les di es tan importante. Imaginemos otra vez esa naranja. El enemigo comienza a descascararla, va por parte, y cuando llega la última, la naranja está desnuda y está indefensa. Y entonces cuando el enemigo logra el desaliento, cuando nosotros nos sintamos desalentados, tenemos que pensar en esa naranja. Estamos desnudos y el enemigo nos va a hacer desastre. Y el pueblo se desalentó y ahora ya el escombro era tanto que no podían edificar de la cantidad de escombros que había. Pero lo que pasó no era el escombro, era el enemigo, era el pueblo que estaba desanimado. Ya el enemigo logró lo que quería. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hará el líder? Porque ahora están tramando venir a atacarlo, dice versículos 11 y 12. Recordemos, el pueblo está desalentado, se abrazan unos a otros, lloran, no saben qué hacer, dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, que les decían los mismos compañeros que estaban edificando, venían y les decían, nos van a hacer desastre. Y qué feo es cuando entre nosotros comenzamos a desalentarnos unos a otros y decimos, no vamos a poder. Y es cuando ya el enemigo ya tiene todo el control sobre nosotros. De adentro nos ha controlado y de afuera ya nos ha controlado. Entonces, ¿cómo podría hacer el líder para organizar esta desolación? Porque hasta aquí es como que está todo en la total depresión. ¿Cuántos creyentes hay así, hermano? ¿Cuántos creyentes? Qué tristeza da. Entonces leemos el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, esto es lo que hizo el líder. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor
grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías dice, bueno, a todos los cabezas de familia que están edificando enfrente del muro, dice, el cabeza de familia va a estar al frente y va a defender a su familia. Y entonces ese guerrero va a luchar muy fuerte, porque si pasan sobre él su mujer, sus hijos, su familia, va a morir. Entonces, qué buena estrategia, porque cuando nosotros tenemos este pensamiento, si a mí el enemigo me derriba, va a venir por mis hermanos. Y nosotros somos una familia. Entonces yo tengo que tratar de estar bien con Dios para que yo esté fuerte, porque yo soy el que está delante y estoy defendiendo a mis hermanos. Cuando a mí me derriben, el enemigo puede entrar por ahí. Por eso, qué buena estrategia, porque si él me pone a mí y yo sé que atrás están mis hermanos, yo voy a luchar hasta el último. Qué estrategia usó Nehemías, ¿verdad? Pero también no solo usó estrategia, sino les dijo en qué ellos se iban a apoyar. Y dice el versículo 14 que ellos tenían que decir, cuando estaban allí, dice el versículo 14, al medio, ahí como el corazón del versículo, dice, acordaos del Señor, acordaos del Señor, grande y temible. A veces perdemos ese objetivo y no tenemos que perder esa idea, acordaos del Señor. Y cuando estamos ahora del lado de la gracia, cuando estamos nosotros de este lado, usa la misma frase el apóstol Pablo, acordaos del Señor. ¿Dónde la usa? Dice 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. 2 Timoteo 2, 8 y 9. Dice así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ellos les decían, acuérdate del Señor grande y temible. Y yo tengo que decir, acuérdate de Jesucristo, que Él dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y Él sufrió penalidades, sufrió la cruz, sufrió el oprobio. Y entonces cuando yo digo, ¿qué he sufrido yo a la par de mi Señor Jesucristo, que lo dio todo en esa cruz terrible de vergüenza, de oprobio? Entonces yo cuando digo, me acuerdo de Jesucristo, agarro las armas y salgo a pelear, porque sé que este Dios maravilloso, aunque sabe que estoy sufriendo, Él también sufrió. Pero no solo sufrió por sufrir, Él es grande, Él es temible, Él es poderoso. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Por eso Nehemías hace bien en decirle, acuérdense del Señor, cómo lo sacó de Egipto, con terribles prodigios, señales y cosas extraordinarias. Ese mismo Dios está hoy con nosotros. Por eso yo me tengo que acordar de Jesucristo. Cuando esté en batalla me tengo que acordar de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, yo sufro esas penalidades. Yo también las sufro, pero me acuerdo de Él y me fortalezco en Él. Qué hermoso lo que está haciendo Nehemías. Luego dice el versículo 15, cómo son las estrategias. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios nos había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Puso allí a defender a su familia, a defender a su pueblo, a cada uno. Y entonces, ¿quién iba a entrar si sabían que si esa persona o ese ser moría, toda su familia moría? Así tenemos que tener nosotros ese pensamiento. Y mientras peleamos contra el enemigo para que no derriben a nuestros hermanos, tenemos que acordarnos de Jesucristo, que Él es grande y Él es temible.
Y entonces dice que todos volvieron a la tarea, sin importar al enemigo, porque ahora se habían reanimado y se habían fortalecido. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahí nomás. Qué maravilloso, qué lindo, qué agradable saber que la palabra de Dios no está presa. Hace un tiempo hemos estudiado la carta a los Efesios, donde nos decía que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios porque con esa batallamos contra el enemigo. Acá les dice, ustedes tienen que armarse con la coraza, con el escudo, con el yelmo, con la espada. ¿No se acuerdan lo que nos enseñaba allí en Efesios? ¡Qué maravilloso! Efesios capítulo 6 es para leerlo, porque es esto lo que Nehemías le dice. Ustedes vístanse como soldados, no se vistan como presos, como pordioseros, vístanse como soldados y estén listos para pelear mientras están edificando. Eso debemos tener en cuenta, estar armados como ellos estaban y edificar. Pero el día que nosotros nos sacamos la armadura, ese día perdemos. Podemos edificar, pero pronto seremos dominados, porque hemos dejado las armas. Y eso es lo importante que le dice allí Nehemías. Pero hay algo importante también en el versículo 18. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice el versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esto es, hermanos queridos y amados, lo que la congregación tiene que hacer, estar juntos. Porque si nosotros estamos juntos batallando contra alguna situación en particular como iglesia o en lo personal, cuando la trompeta suena, ¿qué hacían? Se reunían todos a batallar y a pelear y a defender a ese grupo. Por eso todos nosotros somos un cuerpo que cuando alguien está en peligro, todos debemos al sonido de la trompeta ir todos juntos a abrazarnos y pelear juntos. Eso es lo que está proponiendo Nehemías. Dios pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que tener las estrategias listas. Cuando escuchemos el sonido de una trompeta, hay un hermano que sufre, ¿dónde está? Allá a 100 metros, corramos todos corrían y iban a batallar juntos al sonido de la trompeta. Así trabaja la iglesia, así trabajamos todos. Versículo 21, dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Versículo 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche se iban de centinela y de día en la obra. Hermanos, esto es extraordinario. Esto no lo vamos a ver, lamentablemente no lo vamos a ver entre nosotros. Cada vez se ve menos esto. Ellos durante todo el día, dice, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, trabajaban en la obra. ¿Quién hace eso hoy? Desde la salida del alba hasta que se ven las estrellas, desde que sale el sol hasta que se ven las estrellas, trabajando en la obra. Y de noche seguían vigilando y seguían cuidando al pueblo. Esto es increíble. El ideal es el ideal. Pero frente a este ideal, frente a esto que es lo perfecto, ¿cómo es nuestro trabajo? De la mañana
hasta la noche, dice, trabajando en la obra. ¿En qué parte me ubico? Luego de la noche hasta el alba, vigilando. Es extraordinario esto. Es increíble el corazón de este pueblo. Y ahora dice, 22, volvemos a leer, dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Por qué le dice esto? Porque algunos de los que venían a trabajar venían de Jericó, venían de distintos lugares, y cuando se volvían a sus lugares a la noche, que terminaban de trabajar, estaban en peligro de ser atacados. Entonces le decía, vamos a hacer una cosa, los que tienen que irse no se vayan, quédense en Jerusalén y nosotros los vamos a proteger. Entonces esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos apartamos del Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos alejamos y allá el enemigo nos hace destrozo. ¿Qué les propone Nehemías? Dice, ustedes quédense con nosotros, quédense en el entorno donde estamos todos y serán protegidos. Y si alguno se va afuera, el enemigo lo va a agarrar. Este Nehemías es una barbaridad cómo organizaba y cómo estaba pendiente de todo. Si nosotros pensamos en todos los pasos que Nehemías dio, son los pasos que la iglesia tiene que dar, menos esa parte del orar por los enemigos de la forma que oró Nehemías cuando estaban bajo la ley. Ahí metemos la oración bajo la gracia, pero todo el resto es aplicable a la iglesia y es aplicable a lo personal. Y ahí terminamos con el versículo 23, donde dice, y ni yo, dice Nehemías, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Cuántas veces nosotros nos quitamos la armadura del creyente? ¿Cuántas veces descuidamos la armadura? Nehemías 4, como el resto de Nehemías, es una estrategia aplicable a lo personal y a lo congregacional. Así que ahora vamos a terminar. Les voy a dar tiempo que busquen Efesios capítulo 6 para que me acompañen en la lectura. Efesios capítulo 6. Y pensando en lo que leímos en Nehemías, que cada uno pueda hacer un compromiso personal y que la congregación pueda hacer un compromiso congregacional cuando leamos este versículo. Efesios capítulo 6, versículos 13, y vamos a leer también el 14, porque repite la misma palabra que quiero recalcar. ¿Nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie, por favor. Y que cada uno pueda hacer un compromiso personal y congregacional. Y me acompañen en la lectura. Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre, gracias te damos por las instrucciones, por la estrategia, por las armas y los recursos que usó Nehemías para poder animar al pueblo, para que la obra no se detenga y a su vez para batallar, mientras edificaban, batallar contra el enemigo que se oponía a que se levantasen las murallas y que Jerusalén se hiciera fuerte, que tu pueblo se hiciera invencible. Te damos gracias porque el mismo Dios de Nehemías está con nosotros. Nehemías le decía, acordaos del Señor. El apóstol Pablo nos dice, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra.
encomendamos nuestras vidas, encomendamos la vida de la congregación y que cada uno de nosotros pueda entender y aplicar este mensaje en lo personal y en lo congregacional para que podamos seguir edificando y terminar la obra que has comenzado con nosotros en la persona de Jesús. Oramos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro Cristo.